El gobierno paraguayo se entera de eso y me asciende al grado de teniente primero. Y también me envían fondos para fabricar lo que sería la primera aeronave para la Escuela de Aviación. Y elijo el de Perdue Sintec, al que puse el nombre Paraguay. A partir de ahí empecé a viajar por el mundo. Francia, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Inclusive recuerdo alguna vez que la prensa francesa me apodó el rey del aire. Inclusive un periodista me preguntó: Petirosi, ¿cómo te sentís en el aire? Y le dije: me siento dueño del espacio. Después de Dios, por supuesto. Regresé a mi país. Me recibieron como si fuera un héroe en el puerto de Asunción. Hice mis primeras exhibiciones y utilicé como pista un pequeño terreno baldío que estaba detrás de Cabildo de Asunción. Era maravilloso. Todas las exhibiciones que hacía, despegar en pistas cortas, ascensos pronunciados, looping invertido, toneles, caídas bruscas, etc. Mi padre me miró y me dijo: mi hijo no es un pájaro, pero vuela mejor que él. Después de eso, el gobierno paraguayo me envía a representar nuestra bandera a los Estados Unidos. Ahí me voy, compito y en un momento tuve un accidente. Gracias a Dios salgo ileso de ese accidente. Yo creí y pensé: no, acá me van a sabotear todo lo que sea la competencia. Entonces no consideré más seguir compitiendo. Agarré, embarco mis cosas y retorno a Paraguay para seguir con mi proyecto. Pero antes, quedo en Buenos Aires, dejo mi querido de Perdue Sintec en los talleres navales, porque al día siguiente tenía que hacer un vuelo de prueba para regresar a Paraguay y seguir con mi proyecto de la Escuela de Aviación Militar. Así fue. Así fue que en la mañana del 17 de octubre de 1916, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, trepó a su monoplaza para someterlo a un vuelo de prueba exigente y acostumbradas maniobras. Después de unos 10 minutos de vuelo, Silvio hizo una señal a los que estaban en tierra para indicarles que todo iba bien. Acto seguido, trepó unos 1400 metros de altura e inició sus acrobacias. Mientras practicaba su famoso looping al revés, un tensor del ala izquierda se vio, desprendiéndose, golpeando la hélice y rompiéndola. Inmediatamente se quebró el ala izquierda. El aparato empezó a caer en picada muy pronunciada, sin que Petirosi pudiera hacer algo para evitarlo, cayendo al suelo, donde murió instantáneamente en Ensenada, provincia de Buenos Aires, República Argentina.